desde el 1 al 11. Vamos a leer. Usted sígame con la vista, yo leo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Oiga bien, esto no es solamente para los predicadores, esto es para nosotros. Está hablando a los ancianos, a la gente adulta, a la gente que tiene capacidad de saber, hermano, la realidad de las cosas. Y dice la palabra de Dios: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no es el único. Mas el Dios, dice, ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Oiga bien, es bien importante esto. No esquipiemos, no nos pasemos ni nos brinquemos los pasajes ni las letras, hermano. Mire, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o a través de Cristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, bendice, Señor, este tiempo, Padre mío. Le pedimos que a usted, Señor, mi Dios de los cielos, le demos la honra y la gloria, como lo dice su palabra. La verdad es que necesitamos entender qué está, Señor, sucediendo en nuestros tiempos. No podemos estar dormidos, distraídos, atraídos, Señor, por otras cosas que no valen la pena. Padre amado, usted, Señor, ha mostrado su gracia para con nosotros y lo quiere seguir haciendo. Pero eso dependerá de nosotros, Señor, si realmente entendemos esto. Use este indigno siervo suyo, Padre. Yo le pido por favor de que usted nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando estos días, hermanos, acerca de lo que es la serie Si se humillare mi pueblo. Hemos hablado nosotros ya en tiempo pasado, a través de las reuniones anteriores, acerca del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Amén. Entonces, siendo sensatos, entendidos, vamos a entender de que nosotros vamos a vivir con el respeto que Dios merece, pero no solamente un simple respeto como cualquiera, sino Él quiere que nosotros nos sometamos a Él. Como dice Pedro, someteos pues, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. No solamente es un respeto, hermano, cualquiera, pero es un sometimiento, es obediencia, es un corazón de servicio a Dios. Hermano, y tenemos que entender que ese es el temor que Dios quiere de nosotros. Tememos a Dios y vamos entonces, hermano, a vivir una vida de éxito. ¿Por qué? Porque nuestra vida no va a estar manchada, no va a estar infectada ni contaminada con el mundo ni con el pecado. Porque tenemos temor de Dios en nuestro corazón, en público y en privado. Hermano, es importante esto. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, en privado lo respetamos y lo amamos y le damos a Dios el lugar que merece. No andamos haciendo cualquier tontera. En privado, entre comillas, porque no existe privado para el cristiano ni para ningún ser humano. Porque Él ya lo sabe todo. ¿Está conmigo o está conmigo? Dios ya lo conoce. Solamente que nosotros nos creamos la idea de que en privado, escondidas, a puertas cerradas. Pero eso no existe, hermanos. Porque Dios, hermano, sabe, hermano, y los ojos de Jehová, dice la palabra, se pasean por toda la tierra, hermano, observando, hermano, a los hijos de los hombres.
Dios no tiene nada, hermano, no hay nada oculto o nada que se le puede esconder a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y por eso dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios está, hermano, pendiente de todas las circunstancias. Hablamos también acerca de lo que es, después del temor de Dios, hablamos, ¿qué más? ¿Orgullo? ¿Hablamos de orgullo? Ok, hablamos de orgullo y tocamos ese tema por varias semanas. La altivez, la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Después de orgullo hablamos de humildad, que la semana pasada hemos estado hablando de humildad. Amén. Los beneficios de un espíritu humilde. Acuérdense, no se le olvide, hermanos. Y esta tarde nos corresponde el tema de la gracia. Y hemos venido por estaciones. Hemos venido, hermano, por estaciones. Temor de Jehová, hermano, altivez, orgullo, hermano, la resistencia a la palabra de Dios, humildad, los beneficios de la humildad. Y nos estamos acercando hacia, hermano, la puerta que se encuentra grabado el nombre que significa gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios revelada. Pedro lo expresa de la siguiente manera: más el Dios, el 5:10, más el Dios de toda gracia, de toda gracia. La palabra toda gracia significa y abarca muchos ámbitos en la vida del cristiano. Muchos ámbitos en la vida del Hijo de Dios. ¿Pero qué es gracia, pastor? Bueno, comencemos por ahí. ¿Qué es gracia? Oh, es un regalo inmerecido. ¿Y es tú? No, espérese. Vamos a ver muy bien qué es gracia, bíblicamente. La gracia, obviamente que sí, es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que igual que la fe, solamente por medio de la fe o mediante la fe somos salvos. Solamente tenemos que tener fe, como este caballero que vino en la mañana tuvo fe en Jesucristo. Pero ¿cuál es el significado de la gracia en la palabra del Señor y en el hebreo y griego? El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo en, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis, ¿verdad? Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si esto ha sido, hermano, ganada. No se puede ganar, pero la gente piensa que gana la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, hermano, ganarnos la gracia de Dios. Podemos nosotros, hermano, buscar la gracia de Dios, pero nadie puede ganarse la gracia de Dios, porque es un favor, es un regalo de Dios que no merecemos. No merecemos. Pero ¿qué es la gracia de acuerdo a las Escrituras? La gracia de Dios en las Escrituras se usa para describir uno de los, hermanos, principales atributos de Dios. Y por eso cité 1 de Pedro 5:10. Y esta, hermano, palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Vea conmigo, por favor, en Romanos 3. Romanos 3 en su Biblia. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Romanos 3. Vaya a su Biblia, por favor, hermano. Vaya a su Biblia. Necesito que usted vaya a su Biblia. Romanos 3. Versículo 24. Al 26 vamos a leer. La palabra del Señor dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente. Por su gracia, dice la palabra de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Oiga bien, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios, fíjese bien, pasó por alto nuestros pecados pasados. Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Y la palabra del Señor dice que la paciencia de Él ha pasado nuestros pecados pasados.
con la mira de manifestar, oiga bien, el 26, con la mira o el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es, dice, de la fe de Jesús. Y por eso dice el 27, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Así que no es por obras, dice Pablo a los hermanos en Éfeso, para que nadie se gloríe, que nadie se infle. Para que nadie se llene la mente. Ay, me gané la salvación. Ay, es que por mí estoy echándole ganas. Ay, es que por mí tengo mi familia. Es que por mí, hermano, quítese eso. Queda excluido. La palabra del Señor dice, queda excluido. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Y mire qué interesante. En Efesios 2, 8 y 9, otra vez, porque por gracia sois, ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Otra forma de describir la gracia es que Dios elige. Él elige bendecirnos a nosotros, en vez de castigarnos. ¿Está conmigo, hermano? Él muestra su gracia a nosotros, en vez de maldecirnos y en vez de castigarnos, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a poner la fe en Jesucristo, ya somos justificados. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Roma, pues ya no hay ninguna, dice, condenación. Mire qué dice Romanos, ahí estamos en Romanos. Vaya conmigo a Romanos, bueno, el 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo 5:1? Y el 2, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. ¿Cuál gracia? Pues dice, por la que el Señor nos ha justificado. Nos ha hecho justos. No lo merecemos, pero por su gracia, la fe que hemos depositado en el Señor, dice, por la fe, dice, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué interesante cómo el apóstol habla. Mire Romanos 8, por favor. Mire Romanos 8. 8:1, la palabra de Dios dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ya no hay condenación, pero no es porque nosotros nos hemos ganado o hemos hecho méritos o hemos hecho puntos o nos han dado un librito de cupones para nosotros poner todo, hermano, los méritos que hemos hecho para alcanzar nosotros, hermano, para nosotros, perdón, quitar esa condenación de nosotros. No, la palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que toman en cuenta lo que Cristo ha hecho por ellos. A los que toman en cuenta el sacrificio y no desprecian, hermano, lo que el Señor les ha ofrecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No lo merecemos y Él nos ha salvado, nos ha dado salvación. Y hermano, no dudamos nosotros de que somos salvos. No hay ninguna condenación ahora. Pero muchos viven con miedo, con temor, con agonías. ¿Por qué, hermanos? Y dice, es que andan conforme a la carne. Pero dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Un permanecer, un estar, una relación continua. Es lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros concentrados en que el Señor no nos debería de haber perdonado porque no lo merecemos. No nos debería haber salvado porque no lo merecemos. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito. Es bien interesante, hermano, nosotros entender cómo la gracia de Dios, toda la gracia de Dios se manifiesta alrededor no solamente de nuestra salvación, no solamente es para salvarnos, pero es para que nosotros aprendamos a vivir una vida sin una conciencia de condenación. ¿Me sigue o no me sigue? Ya no somos condenados. La palabra del Señor dice, ya no hay ninguna condenación. Somos salvos. Y gracias a Dios por nuestra salvación. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer, pastor? Ya no andes conforme a la carne, hombre.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, dice, débil por la carne, está hablando de que no se podía lograr por obras, por algún mérito, hermano, que uno podría hacer. No, solamente fue a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, podemos entender de que ahora ya somos salvos por su gracia y también el Señor quiere cumplir el propósito en nuestra vida por su gracia. El primer ejemplo que vemos nosotros, hermano, de la gracia de Dios, lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 3:21. Es el primer ejemplo que yo observo. Vaya conmigo a Génesis 3:21, vamos a usar Biblia. Estamos hablando de la gracia de Dios ahora. Génesis 3:21, la palabra del Señor dice aquí. Voy a leer. Del 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. A mí esa es aquí la manera como entró el pecado en el mundo. Amén. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre ahora se volvió limitado, mortal, cuando Dios lo había hecho inmortal. Con un plan y un propósito que disfrutara de la bendición que él había hecho, hermano, el huerto, el jardín del Edén. Pero él desobedeció. Hizo lo que, hermano, lo que Dios le dijo que no hiciera. Ahora fíjese bien, pero él muestra su gracia. ¿Cómo la muestra? Bueno, la palabra del Señor dice, y llamó a Adán el nombre de su dice Adán, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario para nosotros. Esa es la tipología de Cristo. Y le está enseñando el Señor, no le voy a pagar, hermano, por lo que merece. Yo ahorita me los hubiera culminado, hubiera acabado con ustedes. Pero le voy a dar pieles para que cubran su vergüenza, para que cubran la desnudez de lo que ustedes acaban de hacer. Esa es una muestra de la gracia de Dios, hermano. Es importante que nosotros entendamos que esta es una tipología, una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina del Señor. Juan 1:14, vaya a su Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos. Juan 1:14. ¿Me está siguiendo? La palabra del Señor dice así. Me encanta este pasaje. Bien bonito. La palabra del Señor dice, bueno, desde el 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, me encantan estos pasajes. Son bien bonitos. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, fe depositada en él, les dio derecho, les dio posición de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo puede pasar esto?
Antes nosotros pertenecíamos a la familia de Dios, ahora ya somos parte de la familia de Dios con el simple hecho de que hemos creído en Él. ¿Está conmigo, hermano? Hemos depositado nuestra fe. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí están aquí? Hemos depositado nuestra fe en Él. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? ¿Y de qué? Verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje, hermanos! Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Qué interesante, hermano. Mire, estos versículos son versículos, hermano, que deben de estar en el corazón de los cristianos continuamente. El creyente, el que deposita la fe en el Señor, experimenta la multiforme gracia de Dios en una variedad y gran variedad de circunstancias en su vida. Hermano, increíblemente, como la salvación de Efesios 2, 8 y 9, la santificación que habla la palabra del Señor en Efesios 6, 14, vaya conmigo allá. No solamente salvación, pero el proceso no se detiene. Nosotros no podemos ser santos por nuestra propia manera, porque somos pecadores, somos humanos. Tenemos nosotros el hombre viejo morando en nosotros aún. Amén. Qué interesante esto. Dice la palabra del Señor en el 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo en el mundo. Es importante entender que, hermano, solamente a través de Jesucristo, hermano, y por el sacrificio que Él hizo, nosotros alcanzamos esa gran bendición. Y mire más adelante, hermano, en 2 Corintios 9, santificación. Doce 9, segunda a los Corintios, ¿está conmigo? No le dije el versículo. ¿Tiene? La palabra del Señor dice así. Voy a leer desde el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, Pablo, pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, Pablo bien, pues, ¿verdad? Aquí tratando de ir detrás de las cortinas. Y dice la palabra del Señor que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo dice, no me quiero gloriar, no quiero llenarme de vanidad. Y dice la palabra del Señor, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que el crecerse, el hincharse, el inflarse, no le agrada a Dios. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, hijo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Baja la guardia, humildad, bajita la mano, solamente ven, sígueme, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue obedeciendo como estás obedeciendo y voy a mostrar mi gracia a través de ti. Y si tú eres débil, mucho mejor. Y por eso dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? Debilidades. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Pablo sabía cómo hacerle. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces dice, ¿qué? Soy fuerte. Débil en mi propia carne, débil en mi propio pensar, débil. Y dice, ahora, la gracia del Señor se muestra cuando yo me quito de en medio. Cuando yo no soy el primero en la lista. ¿Está conmigo, hermano? La gracia de Dios y el poder de Dios, hermano, se presenta en mi vida cuando yo no soy el primero en la lista, no soy el principal. Y es por eso importante, hermano, que entendamos esto. ¿Cómo? Entonces, podemos obtener la gracia de Dios. Hay muchas maneras, pero no es, hermano, una manera en específico. Y existen muchos creyentes que todavía no entienden esto. Piensan que se pueden ganar, hermano, la gracia de Dios. Que pueden, hermano, comprar la gracia de Dios haciendo algo, haciendo ritos de distintas formas o viviendo de tal manera. Y la verdad es que no hay una forma, hermano, en específico, ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, es el favor de Dios, es la gracia de Dios, un favor inmerecido de parte de Dios. Ejemplos, Isaías 64. ¿Me están siguiendo, hermanos? 64, mire conmigo la palabra de Dios. Versículo 6. La palabra del Señor dice así: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. ¿Está conmigo? 64:6. Leamos. Si no bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras, justicias. Y dice, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así éramos. Dice aquí una palabra muy interesante: trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia eran aquellos trapos, hermano, inmundos, con los que se limpiaban las llagas llenas de pus los leprosos. Y esas garras, esos trapos se tostaban con el sol y eran tirados afuera de la ciudad. Porque no era permitido que los leprosos estuvieran dentro de la ciudad, mezclado con la gente que estaba sana. Y los trapos de inmundicia aquí son comparados con nuestras obras, que nosotros decimos que son buenas. Yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Yo no soy tan así, pastor. Mire la palabra del Señor, lo que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. No solamente menciona nuestras obras como trapos de inmundicia, comparándolas, hermano, como inmundo, pero dice somos nosotros como suciedad, sucios. Y dice la palabra del Señor, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. Hermano, nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios en la carta de los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Solamente por la fe de Cristo Jesús. Le voy a dar varios ejemplos, hermano, de gracia. Y ese me fue el tiempo, voy a la segunda parte después. Mateo 18. Vaya conmigo. Mateo 18. Esto es gracia, mire. Le voy a enseñar varios ejemplos de gracia. 5. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, su pueblo, su lugar. Y dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿da de qué? De gracia. Nos insta la palabra de Dios, hermanos, se nos manda a practicar la gracia bíblica. La gracia con la cual nosotros, hermanos, somos salvos. La gracia por la cual nosotros, hermanos, podemos ser santificados. Por la gracia nosotros podemos llegar a la santificación, a la perfección, a la madurez espiritual. Pero solamente por la gracia divina de Dios. Y se nos manda a practicarla.
Quitar de la mente del cristiano, hermano, que cree en Dios, ha puesto su fe en el Señor y pensar, es que no se merece mi perdón. Si sabe lo que me ha hecho. Hay pastores que si usted supiera, hasta usted estuviera enojado con ellos. ¿Usted merecía que lo perdonara Dios? ¿Y por qué no puede perdonar a alguien? ¿Usted merece que lo ame Dios? Nosotros merecíamos el infierno, hermanos. Ir a pagar en el infierno eternamente, un infierno caliente, ardiente y para siempre. Pero por su gracia, que Él mostró para con nosotros, somos salvos. Cambió nuestro destino eterno. Y ahora por la fe que depositamos en Él y la gracia que Él muestra, no lo merecíamos. Ahora decimos, somos salvos, tenemos la paz y hemos hecho, hermanos, nosotros las paces de amistad con el Señor, una alianza con el Señor, esa amistad que no existía. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire qué interesante la palabra de Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿por qué condenamos a medio mundo? El Señor dice, si de gracia recibisteis, dad de... Y prediqué un mensaje, sí me acuerdo. ¿Por qué no podemos dar de gracia? Porque no hemos entendido qué es gracia. Usted no ha entendido qué es la palabra gracia. Hay pastores que esa gente sucia. Sus actos son como trapos de inmundicia. Hermano, el Señor nos manda a que nosotros practiquemos la gracia que hemos recibido o de la gracia que hemos recibido compartamos. ¿Está conmigo alguien, hermano? ¿Cómo podemos entonces nosotros llegar a la puerta de la gracia cuando nosotros no entendemos qué es esto? No entendemos cómo se come, cómo se vive, cómo se practica. ¿Cómo podemos decir nosotros, yo por gracia, pastor, estoy bien, por gracia tengo vida, por gracia? Y créame que, hermano, yo le creo. Porque muchos aquí en este cuarto, si Dios no nos ha quitado la vida, es por su gracia. Si no nos, hermanos, es por nuestra familia, nuestros hogares, es por la gracia de Dios. No es porque lo merezcamos, nosotros no lo merecemos. Hemos sido bastante, hermanos, mire, topaditos. Hemos sido bastantes faltos de entendimiento. Si nuestros hijos nos han aguantado y están todavía con nosotros, pero hemos sido torpes también hasta para educarlos. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas veces yo tengo que decirle y recordar a mi muchacho, perdóname, yo era una persona dura? Para decirte que me titularon el sargentón. Era mi nombre de pila. ¿Por qué? Porque yo, no, venga para acá. Y no es que grite, sino que era una expresión militar que yo tengo. Y ahora ya se me quitó. Pero antes, venga para acá. ¿Pero por qué habla así? Bueno, porque soy hombre y yo he sido militar. Por favor, puede venir. No sé, no va conmigo. Y pues yo digo, Señor, gracias, porque a pesar de mi torpeza, de mi falta de conocimiento y mi falta de humildad, usted todavía me ha dado la oportunidad de ver a mis hijos y mantener mi hogar todavía. Pero muchos no lo merecemos. Me están mirando muchos hombres como diciendo, yo sí, pastor. Hermanas también no se quedan atrás. Porque también se han puesto sus moños. Como si no fueran más hombres. Pero Dios no te ha dado otros hombres, te ha dado tu esposo. Es más bien tú lo agarraste. Ahora usted viva con él y haga la vida con él y aprenda a vivir de una manera correcta y pacífica. Hagan vida. Y llévenle todo delante del Señor y piensen ambos y pensemos ambos. No lo merecemos. Pero por la gracia de Dios todavía estamos juntos. No somos el tal para cual. Somos postes opuestos. Y no existe, hermano, y déjeme decirle, esto no existe que sean en una batería 2 rojos o 2 negros. Tiene que haber un rojo y un negro para que choquen y haga chispa y arranque el carro. ¿Está conmigo? En el hogar lo mismo. Tiene que haber uno o una. Tiene que haber uno o una que saca chispas. Pero uno es el hombre o es la mujer que tiene que ubicar las cosas donde deben de ir. Y no es que Dios se equivocó. Dios nunca se equivoca. Porque Dios siempre nos da a nosotros, hermano, y nos da el molde de nuestro zapato. Dios sabe lo que hace con nosotros. Y que estás con estás porque Dios sabía que eso es lo que te iba a mantener quieto o quieta. Y me está mirando como ese pastor que está hablando. Usted sabe lo que estoy hablando. Usted sabe lo que estoy hablando. Dios sabía eso.
Te metiste ahí, ahora dale gracias a Dios que por lo menos alguien te hizo caso. Ay, no me gusta esta enseñanza, pastor. Bueno, pues dos cosas tiene, aguantarse o irse. No tengo problema de eso, hermanos. Pero aprenda usted lo que significa gracia de Dios. Mire, por la gracia de Dios tenemos salud. Yo le doy gracias a Dios y por su gracia yo creo que estoy levantado, estoy de pie. Y le digo al Señor, si usted no hubiera estado ahí ese día en ese hospital, yo no hubiera salido de ese hospital, más que solamente en un ataúd. Yo sentía que me iba. Y Dios me da una segunda oportunidad de vida. Más bien 4 oportunidades de vida ya. Porque cuando vine aquí, 3 veces, hermano, casi yo me muero. 3 veces casi, ya se las conté. Se las cuento otra vez. No les encanta el chisme, de todos modos. Me sobredosis, por eso no me gusta tomar pastillas. Y de Tijuana y eso, y me vine, me las traje las pastillas, me vine el primer año que vine aquí. No estaban lindos ustedes. Y vine, me tomé las pastillas, me salí, estaba sentado en una banca por ahí, me fui allá, hermano, a aquel cuartito que está allá, porque mi cuerpo se empezaba a hinchar y todo, hermano. Me tomé esas pastillas y me intoxiqué. Me hicieron choque. Mi garganta se estaba cerrando. Yo no podía respirar. Yo estaba sin zapatos, estaba sin calcetines. Me había desflojado la camisa y yo no podía respirar. Si no sale la hermana Weldy, que se conocía un poco de enfermería y me va a buscar, más bien mi esposa me fue a buscar y ella fue y venía, yo estaba tirado allá, hermano, yo me parecía el hombre verde, con Hulk, amén. Y me llevan al hospital, hermano, el pastor sale del púlpito, que estaba predicando en este púlpito, bueno, no en este, aquí en este lugar, sale, y se pasa todas las luces rojas, me lleva al hospital de emergencia. 15 minutos más tarde le dijeron, este hombre se había asfixiado, porque su garganta se cerró por dentro. Dije, yo la libré. Por la gracia de Dios. El diablo no quería que yo trabajara la obra aquí. Y por la gracia de Dios sucedió. Usted está aquí. Pero no es porque usted se las pueda de todas. Es porque el Señor tuvo misericordia de mí, hermano. Y me dijo, yo te he traído con un propósito. Échale ganas, siga adelante. Pero Señor, me quiere matar el chamuco. Pero el Señor dice, pero yo estoy contigo, no temas, sé valiente. Amén. Ya casi 20 años han pasado y aquí estoy. Días después me voy y tenía que trabajar porque pues no me alcanzaba el dinero. Y trabajaba en esta compañía a 3 de la mañana y entraba a las 4 de la mañana por ganarme una hora de puntualidad. Ya sabe usted la historia de cómo trabaja el asunto. Y voy, hermano, en tiempo de invierno, me meto al 96 aquí en Alpine y me voy, ese carrito se desliza y me voy a caer en medio frío, en la mitad del frío. Viene un semi-truck y me da vuelta y me deja como acordeón el carro. Y yo ni sé qué pasó. Me desarmó el carro, hermano, y casi me desarma a mí. Yo solamente vi que el hombre se paró más adelante y cuando me vio que me moví, se fue. Yo dije, me está agarrando la tarde para el trabajo. Yo no quería perder mi trabajo. Era el sostén de mi familia, ganaba $7.50 la hora aquí. Y dije, yo no quiero perder mi puntualidad, era día ya jueves, solamente me faltaba un día. Yo voy a perder mis 8 horas. No era justo. Y llegué tarde y le dije, discúlpeme, les expliqué el asunto del accidente. Y no me creyeron, no, pues no importa que te hayas tenido un accidente, solamente el asunto es muerte. Dije, vaya, no nomás. Si te hubieras muerto, entonces hubiera sido otra cosa, pero no te moriste. Llegaste tarde, perdiste tus puntos. Y me enojé y me salí de la compañía por eso. Dije, no, hombre. Y ahí traía el carro, como que era acordeón, hermano, y todo eso, y etcétera, etcétera. Me la libré. Dios, por su gracia, me libró. Me consigo otro trabajo y me voy a trabajar y cuando llego a la compañía, primer día de trabajo, día viernes, comenzaba la semana. Y voy y le digo, ¿qué voy a hacer? Y me dice, ve todas estas racas y ves todo ese montón de cajas arriba. Y yo miraba, le dije yo, estas cajas, y yo di mi opinión, no me preguntaron, pero yo di mi opinión. Estas racas tienen sobrepeso, porque se miraban así. Eran rieles de cajones, de escritorios, hermano, y de muchas cosas, rieles de metal. Le dije yo, esto tiene mucho peso. Y dice, han estado por años. What are you talking about? Y le dije yo tenía que manejar un forklift. Y dije yo, no. Y me dijeron, sí, métete al semi-truck.
y saqué unos pallets. Lo dejé a la orilla y me dijeron así no. Tienes que dejarlos a la orilla, no dejes el camino. El hombre agarra el forklift, hermano, y lleva los pallets y solo los topa y se vinieron como racas de dominó. ¡Pum! No lo puedes creer, pero es increíble. Todas las racas se vinieron encima. Y yo me quedé, hermano, asustado, me quedé en medio. Así le dije, Señor, líbrame, por favor, en tu mano entrego mi espíritu. Hermano, estoy hablando en serio. Yo quedé en medio a la par del forklift, me quedé así y dije yo, Señor, temblando. Una destrucción, hermano, que usted no puede creer. Y todo el mundo salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y me dijeron, no tenías que haber venido borracho a trabajar. Le dije, yo no fui. Y dice, no, y me mandaron a hacer examen de drogas y alcohol. Eso era en serio, hermanos. Y llego otra vez al trabajo, no, pues no tienes nada, pero ¿qué pasó? Le dije, yo le dije de que vine. Dice, tú no puedes echar la sal, estás despedido. Me dijo, ok, no me van a pagar el minuto que trabajé. No me pagaron. 3 veces, por la gracia de Dios, y 4ª vez la última vez, con el COVID. Dígame usted, de todas las que yo he hecho, bueno, yo me pongo de ejemplo yo, porque usted tiene las suyas también. De todas las que yo he hecho, de todas las cosas que le he quedado mal a Dios y a mi familia, las imprudencias, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha tenido misericordia, hermanos. Y ha mostrado su gracia para conmigo. Dígame usted ahora, ¿cómo soy capaz o puedo ser capaz de venir y voltearle la espalda a Dios? Y negar que Él ha sido bueno, misericordioso. ¿Cómo yo no entiendo cómo mucha gente que dice ser cristiana, todavía después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, y ni siquiera son agradecidos? Más bien se ponen sus moños todavía. Como que si les gusta que les caiga. Bueno, yo no sé, son masoquistas o están enfermos o les falta un tornillo, pero hermano, yo no entiendo eso. Yo no entiendo, hermano, están locos o algo pasa, pero cuerdos no son. Perdóneme que yo le exprese de esta manera, pero una persona que es cuerda sabe y entiende de las que me ha librado el Señor y todavía ando de rebeldón, ando de rebeldona. ¿Dónde en el mundo cabe eso? No cabe, ¿verdad que no cabe un cristiano? No cabe. No cabe. ¿Por qué? Porque son cosas, hermano, inexplicables, son cosas maravillosas, son cosas que uno, hermano, no puede explicar, hermano, sino que se asusta porque dice, es que Dios se mostró allí, ahí estaba el Señor conmigo, pero no lo merezco. De las que me ha librado el Señor. Alguien me está ayudando, hermano, me está siguiendo. Y también a usted. Porque hemos hecho unas. Solamente es asunto de recapacitar y echar memoria atrás. Y decir, he estado en esta posición y el Señor. Y el problema es que muchos, en vez de reaccionar y recapacitar y hacer el cambio que deben de hacer en su vida, de acuerdo a la gracia que Dios ha ofrecido en su vida, lo que hacen es jactarse. Se jactan todavía y le echan y dice, no pasa nada, todo está bien. Y después andan llorando. Y yo me les quedo viendo y digo, bueno, ¿en qué estás? ¿Eres o no eres? Porque si te jactas y hoy después lloras, pues ubícate, ¿qué quieres? Pero te digo que estás mal de la cabeza. En serio, Marcelo, habla bien, en serio. Usted siga este consejo, este mensaje, pero esta es gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. No lo merecemos, no merecemos nada de Dios. ¿Quién lo merece? ¿Quieres otro ejemplo de gracia? Lucas 23. Lucas 23. ¿Estás conmigo, hermano, todavía? Como el Señor de bueno, ¿no? Lucas 23, 24. Lucas 23, versículo 24. Mire que dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas con toda la humildad, la multitud dio voces a una, diciendo, fueran con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato
queriendo soltar a Jesús, oiga bien, un incrédulo. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él para dice, le castigaré, pues, y le qué, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos ¿qué? Pedían. Wow. Qué interesante este pasaje. Y mire el Señor, hermano, cómo el Señor, hermano, habla. Y dice el 31, dice, pues si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Le pusieron una cruz en sus espaldas. Lo bofetearon, lo humillaron. Y él sabía que no había hecho nada. Juan 18:23. Juan 18:23. Bueno, vamos a ese mismo pasaje. Me pasé un versículo. La palabra del Señor dice lo siguiente más adelante. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Jesús, después que él sabía que no había hecho nada, él dice todavía, pero Señor, perdónalos. Perdónalos todavía. Mateo 26:53. Ya terminamos. Cerramos el día de hoy. Mateo 26:53. No, perdón, I'm sorry, man. Juan 18:23. Sorry. Juan 18:23. Quiero entrar en ese primero. La palabra del Señor dice aquí, hermano, ya después que Pedro había, hermano, huido y había negado a Jesús. La palabra del Señor dice aquí, fíjense bien lo que dice aquí. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también en ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Está haciendo lo correcto Jesús? Claro. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esa es gracia. No, pastor, a mí si me suenan, yo lo sueno. Dando y quien se desquite dando, ese va a ganar. Si te he dicho la verdad, ¿por qué me golpeas? Y sin ser así, el Señor, hermano, expresó furia ni venganza, más bien misericordia. ¿Por qué? Porque esa es la gracia mostrada de Jesús. Y la gracia que Él quiere que nosotros practiquemos y compartamos con los seres queridos. Y nuestros seres queridos también son hermanos de la iglesia. ¿Sabías eso? Porque somos hermanos en Cristo. Hijos de un mismo Padre.
bautizados con el mismo bautismo, llenos del mismo Espíritu. Una fe, un Señor y un bautismo. Hermano, yo no sé usted, pero esta es gracia. Usted pensó que es gracia, el favor inmerecido, pastor, ya terminamos, vámonos. No, hermano, extiende mucho. Porque hay beneficios que se nos otorgan, hermano, de acuerdo a la gracia del Señor, como le acabo de explicar a usted. Solamente medite todo lo que Dios ha hecho por usted y las bofetadas que usted le ha pegado al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendiga el tiempo, Señor. La verdad es que si estamos en pie aún, no es por nosotros. No es por nosotros, Señor. Es por su gracia. Su gracia, Señor, la que nos mantiene aún aquí. Porque nosotros somos sucios, incompetentes. Y a veces lo que decimos hacer bueno, su palabra lo describe como trapos de inmundicia. En esta tarde, mi Dios, es una tarde hermosa para meditar y reconocer que no hemos sido agradecidos. No hemos sido leales a aquel Señor que constantemente muestra su gracia para con nosotros. Señor, ayúdenos. Padre, gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.